Buenos días, señores estudiantes. Este video es con el fin de poderles fortalecer la enseñanza del cuaderno de trabajo de la semana número 4, donde el tema es a continuación de la anterior semana. El tema de esta semana es las cuentas del activo corriente. Ya, la primera actividad que le mando es que observen las imágenes y colócale un nombre de acuerdo a lo que tú creas conocer. Usted va a etiquetar esta imagen de acuerdo a lo que usted crea, cómo debe llamarse esa imagen. Por ejemplo, yo veo aquí que este señor tiene billetes, tiene dinero en efectivo. Acá el nombre que usted le quiera colocar. Ahora usted puede recortar estas imágenes o dibujarlas en su portafolio. La segunda actividad es subraya el nombre de las cuentas que intervienen en las siguientes transacciones. De acuerdo a tu conocimiento, usted va a copiar estas transacciones y va a leerlas y va a decir qué cuentas intervendrían en esto. De acuerdo a lo que usted crea, no pasa nada si se equivoca. ¿Ya? Usted lo que va a hacer es leer y va a subrayar de acuerdo a lo que usted crea. Por ejemplo, el señor Carlos Ríos compra electrodomésticos con un cheque por el valor de 3.000 a la empresa Induram. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que está comprando un electrodoméstico y que está pagando con un cheque, ya, por el valor de $3.000. Ya, de acuerdo a lo que yo creo, he estudiado, he visto, me doy cuenta que es cuentas por cobrar y mercadería. Unos dirán es esa opción, otros dirán es bancos porque está pagando con un cheque y está comprando una mercadería, pongámoslo así, porque la empresa a la que yo le estoy comprando la registra así como mercadería, ¿ya? Entonces puedo, en este caso, subrayar bancos y mercadería. Asimismo, en la segunda opción, usted tiene que leer y entender y determinar qué cuentas son las que intervienen en esta transacción. La tercera actividad es que lean con atención la información y copien en su portafolio. Como estamos hablando de las cuentas del activo, vamos a ver el primer grupo que es el activo corriente. Estas cuentas que están aquí que yo les muestro, tanto el nombre, el concepto, es una base porque es una base de cuentas de lo que va en el activo corriente, porque este plan de cuentas varía de acuerdo a las necesidades de la empresa. No todos los planes de cuentas son iguales a todas las empresas, pero sí tienen una base las cuentas del activo. El activo va a ser igualito en todas las empresas. Lo único que cambiarán son las cuentas, tendrán otros nombres, o tendrán otras cuentas también, aumentarán más cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿ya? Entonces, por lo pronto, estas cuentas que yo les estoy mostrando es una base para que ustedes entiendan. ¿Qué es el activo? Dice que el activo es el conjunto de bienes materiales y valores y derechos de propiedad de la empresa, ¿ya? Entonces, yo siempre les hacía hincapié que el activo es todo lo que posee, todo lo que es dueña la empresa, ya sea en dinero en efectivo, ya sea con bienes, productos, vehículos, mercadería, inventario para poder vender, o documentos por cobrar o cuentas por cobrar porque le ha vendido o le ha fiado mercadería a un cliente, ya. Ahora, los activos se dividen en dos grupos, a corriente y no corriente. En este caso vamos a estudiar el activo corriente. Como dice corriente, nosotros podemos darnos cuenta que corriente se refiere a algo que está en constante flujo, en constante movimiento, está corriendo, pongámoslo así por decir. Dice que el corriente se integra el efectivo, las cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo o consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda a un año. Entonces, por eso se llama activo corriente. Es bienes de fácil adquisición, de fácil venta, de fácil recuperación. Ya. Las cuentas del activo corriente, como les decía, esto es una base. Vamos a entender cómo es la dinámica de este cuadro. En la primera columna yo les he puesto el nombre de la cuenta. En la segunda columna les he puesto cuándo se registra en el debe, se debita, y cuándo se registra en el haber, es decir, se acredita, y el saldo que debe tener la cuenta. ¿Ya? Veamos la primera cuenta, que es caja. Caja dice que la utilizamos esta cuenta cuando se registra la existencia de dinero en efectivo, monedas y billetes, cheques a la vista que dispone la empresa. ¿Cuándo? ¿Cuándo la registramos caja en el debe? Sabemos que en el debe es todo lo que ingresa a la empresa.
Dice que es por entradas de dinero en efectivo, cheques recibidos, ya sea por ventas al contado, cobro de deudas por sobrantes de caja cuando se realiza arqueos. Ya, ¿y cuándo va en el haber? Sabemos que en el haber se registra todo lo que sale de la empresa. En este caso, dice que se registra cuando es por depósitos realizados por pagos en efectivo, por faltantes en caja al realizar arqueos, y el saldo siempre va a ser deudor. El saldo de la cuenta caja va a ser deudor. Entonces, con esto nosotros podemos cumplir, identificar dentro de una transacción comercial, identificar y clasificar y asignarle un nombre a la transacción comercial. Recordemos en la clase anterior que decíamos que la cuenta contable es lo que nos permite darle nombre a la transacción. Y yo incluso les mandaba unos dibujitos donde decía instrumento, identificar, clasificar, registrar. Sí, un plan de cuentas. La cuenta en sí es un instrumento para identificar dentro de la transacción comercial qué cuentas van en el debe, qué cuentas van en el haber, y así se cumpla el principio de la partida doble. Veamos el ejercicio de acá arriba que yo les ponía, que respondan de acuerdo a lo que ustedes creen. Después de haber pasado toda esta tabla, de haber leído y comprendido, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que aquí dice que la señora María Cantos vende un vehículo al señor Julio Romero por el valor de 5.000 en efectivo. Entonces, cuando nosotros vemos efectivo, recordamos el concepto de caja. Y dice, caja es todo lo que es dinero en efectivo. Ah, ya. Entonces, efectivo quiere decir caja. Entonces, pero para yo poder identificar qué es caja, ¿qué debo saber? Los conceptos, debo aprender. No memorizar, sino aprender, a identificar. Cuando hablo yo de la palabra efectivo, cuando hablo, en este caso, o puedo poner paga con billetes, paga con cheque, paga con, en este caso efectivo, hablamos la palabra efectivo, rápidamente yo puedo determinar que se trata de la cuenta caja. Y si hablamos de un vehículo, la cuenta se llama vehículo, ¿ya? Aquí puede decir le vendió un D-Max, un Toyota, pero ya sabemos que habla de un vehículo en sí. Esto es un vehículo, ¿ya? Ahora, cuando ustedes lean una transacción dentro de un proceso contable, lo importante es que ustedes puedan identificar las cuentas y por qué van en el debe y por qué van en el haber, cumpliendo siempre la partida doble. Para eso es importante que ustedes lean toda la información que yo les estoy enviando, y aquí ustedes van a determinar, van a poder identificar por qué va en el debe y por qué va en el haber. Por ejemplo, dice que caja va en el haber por pagos, ¿ya? Por pagos, porque recuerden que en el debe se registra todo lo que ingresa o recibe la empresa, mientras que en el haber se registra todo lo que sale o entrega la empresa. Ya, esos son conceptos que ustedes no se deben olvidar, que ustedes deben aprenderlo. Deben saberlo como que fuera el Padre Nuestro, ¿ya? Incluso aquí dice, mire, caja, se registra en el haber por pagos. Miren, ahí está diciendo por pagos. Y se registra en el debe por entradas de dinero. ¿Sí ven? Entradas. Ahí está lo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Por eso yo les mando que ustedes se aprendan cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, mercadería. Dice que mercadería son todos los productos que dispone la empresa comercial para su venta. La mercadería puede entrar todo lo que sean productos disponibles para la venta. Entonces, aquí depende de la actividad económica que sea la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender hornos, maquinaria industrial para panaderías, bueno, variedad de cosas. Entonces, ¿cuál es su mercadería? Hornos, eso, ¿no? Vitrina. Ahora, otra empresa, por ejemplo, se dedica a comercializar zapatos. ¿Cuál es su mercadería? Los zapatos. Entonces, esta cuenta va a variar dependiendo de la actividad a la que se dedique la empresa. Pero lo que sí no va a variar es cuándo se registra en el debe y cuándo va a registrar en el haber. Por ejemplo, dice que mercadería se registra en el debe dependiendo del tipo de cardex que se lleve del sistema por cuenta múltiple cuando es inventario inicial, cuando está comprando, cuando mira, aquí está, en el sistema de inventario permanente también por el inventario inicial, por la compra, adquisición de productos,
¿Cuándo se registra en el haber? Dice, al final del ejercicio, cuando se regula la cuenta mercadería, por aquí por la salida de mercadería. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando yo estoy comprando, me ingresa mercadería, pero cuando yo vendo, me está saliendo mercadería. Entonces debemos de identificar muy bien, por eso no les digo que memoricen esta información, pero sí que la entiendan. Es importante que ustedes asimilen el nombre de las cuentas, por qué se llama cuentas por cobrar, cuándo, aquí le está dando el concepto, aquí le está indicando qué es la cuenta por cobrar, a qué se refiere cuentas por cobrar y cuándo la registro en el debe y cuándo la registro en el haber. Asimismo, qué se entiende por IVA en compras y por qué se registra en el debe y por qué se registra en el haber. Y el tipo de saldo, que por lo general las cuentas del activo tienen un saldo deudor. Veamos en este caso provisión de cuentas incobrables. Es la única que tiene en este caso un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas hay una cuenta por lo general que se da un porcentaje del 1% o dependiendo de las actividades de la empresa, de que, por ejemplo, a veces empresas tienen carteras vencidas. Quiere decir que hay gente que no paga, nunca pagó. Entonces, ese dinero lo asume la empresa y es una pérdida. Por lo tanto, su saldo va a ser acreedor porque el haber va a ser mayor que el debe porque hay mucha gente que no ha pagado. Entonces, esa cuenta se queda ahí. ¿Cómo se la maneja? ¿Cómo se la debe registrar? Eso ya iremos aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que ustedes aprendan, tengan bien claro estos conceptos. ¿Qué significa anticipo de IVA retenido? ¿Qué significa anticipo de sueldos? Entonces, todo esto tienen que pasar, entender y leer muy bien. Ahora, dice, con ayuda de la información anterior, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el activo corriente? Escriba las cuentas del activo corriente. ¿Qué cuenta del activo corriente tiene saldo acreedor? ¿Por qué se le dice cuentas del activo corriente? Eso todo lo van a encontrar aquí mismo en la información. Ahora dice, para realizar la siguiente actividad deberás leer con atención y comprender el concepto de cada cuenta cuando se registra en el debe y en el haber. Veamos dice, la empresa realiza una compra a la empresa Henkin de 12 hornos rotativos a $450 más IVA. El pago lo realiza el 30% en efectivo y la diferencia la cancela con un cheque. ¿Qué cuentas intervienen en esta transacción? En primer lugar, veo que se trata de una compra. Por lo tanto, el IVA es IVA en compras, ¿ya? Ahora, veamos. Dice que compra 12 hornos rotativos. Entonces, estos 12 hornos en la mercadería, ¿ya? Dice que paga una... Perdón por la bulla, mis perritos que hacen mucha bulla. Ya, entonces, continuamos. Ya, yo decía que estos 12 hornos se refiere a la mercadería porque eso es lo que está comprando. Cuando vemos efectivo, ya decimos que es cuenta caja y dice que la diferencia la cancela con un cheque. Entonces estamos hablando de bancos. ¿Ya? Entonces ahí, eso es la actividad que ustedes tienen que hacer. Leer muy bien las cuentas, analizar, identificar para poder determinar qué cuentas son las que intervienen. Ya. La número 6, determina las siguientes transacciones cuáles son las cuentas que intervienen. Aquí les mando 3 ejercicios más con la misma dinámica. Ahora en la actividad número 7 les mando que en una cartulina tamaño A4 de cualquier color vas a realizar el cuadro de las cuentas del activo corriente y los respectivos conceptos de las cuentas y sus conceptos, ¿no? Ahora con ayuda de tu cartulina vas a exponer de forma presencial o en forma de video ¿qué entendiste sobre las cuentas? Vas a hacer un ejemplo con cualquiera de esos y explicas qué cuentas intervienen, ¿ya? Jóvenes, la exposición vale puntos. A lo menos ustedes del tercer bachillerato tienen que irse preparando con esas exposiciones porque ustedes el proyecto de grado lo tienen que exponer. Yo a ustedes sí les exijo bastante. Así que echen leñeque que ustedes son capaces, ustedes pueden exponer y váyanse preparando con estas exposiciones para el proyecto de grado, porque el proyecto de grado se expone. Y eso es todo, jóvenes. Cualquier duda nos atenderemos el día jueves, ahí les explicaré con más amplitud este tema.